Bienvenidos a esta clase de la unidad 3 sobre predimensionado de cables y membranas. Recordemos que estamos pensando en cerchas, arcos, cables, membranas y cáscaras como sistemas estructurales de grandes luces, donde además cada sistema tiene una forma estructural general que nos puede ser de utilidad en nuestros diseños arquitectónicos. Al referirnos a una estructura, esta siempre tiene por lo menos una forma, o mejor dicho, una familia de formas, que le son naturales por su geometría, materiales y mecanismos de funcionamiento. Los cables tienen múltiples utilidades en la arquitectura. Estructuralmente pueden servir para arrastrar, estabilizar porciones de edificios y también pueden configurar partes importantes de edificios como los cerramientos, por ejemplo techos, envolvente, todos con formas particulares que dependen de sus mecanismos de funcionamiento y de cómo están estructurados en el diseño arquitectónico. En el caso de las estructuras tensadas, donde podemos recoger los cables y las membranas, es posible una multitud de formas diferentes, donde cada una de ellas responde a cómo se transmiten los esfuerzos generados por las cargas a los apoyos. Es así como para los cables podemos tener formas lineales y rectas, también curvas, y en las membranas que podrían ser consideradas como entramados de cables en al menos dos direcciones, tendríamos superficies planas y curvas, donde también podrían ser de curvatura simple o de curvatura doble. En el desarrollo de esta clase, veremos cómo se generan estas formas. Los cables toman la forma según sea la distribución de la carga actuante y la ubicación de sus apoyos. Un cable simple, sosteniendo una carga con su apoyo en el extremo superior, tomará una forma lineal recta en vertical. Cualquier cambio en las condiciones de apoyo, adición de otro cable o adición de otra carga, resultará en un cambio de forma, que responderá al equilibrio de las fuerzas del sistema. Esto ocurre porque el cable, debido a su relación entre sección y longitud, no puede absorber flexiones y modifica su forma cuando cambia el estado de cargas o su punto de aplicación, o también la ubicación de los apoyos del cable. Como podemos ver en esta figura, el cable a peso propio, entre dos apoyos nivelados, toma la forma de la catenaria, mientras que el mismo cable, apoyado de idéntica manera, pero con una carga puntual, toma una forma apuntada, que es variable dependiendo de la posición de la carga sobre el cable, y a medida que adicionamos carga, pues cambia la geometría de la estructura tensada. Los cables, al igual que los arcos, equilibran los momentos de las cargas con las reacciones de los apoyos. Es el caso que la diferencia de los momentos por la carga MP y la reacción vertical MA en el apoyo es equilibrada por el momento MH de la componente horizontal de la reacción en ese apoyo. Así también podemos ver el equilibrio entre la carga y las reacciones en el apoyo, donde S sería la tracción en el cable y A y H serían sus respectivas reacciones. El esfuerzo S en el cable y el empuje horizontal H son inversamente proporcionales a su flecha, al igual que en los arcos. Si la flecha es igual a cero, el esfuerzo en el cable y el empuje horizontal se vuelven infinitamente grandes y el cable suspendido no puede absorber la carga. Esto implica que ningún cable horizontal suspendido entre dos puntos al mismo nivel puede tener una flecha nula, pues el esfuerzo de tracción en el cable sería infinitamente grande en magnitud, para lo cual necesitaríamos infinita sección transversal del cable, situación imposible de resolver o materializar. Según el estado de las acciones externas de un cable, este tendría la forma de una catenaria ante su peso propio, una forma de parábola ante una carga uniformemente distribuida y una forma de elipse
ante cargas uniformemente variables crecientes hacia los extremos. En el caso de las cargas puntuales, es bastante más fácil conocer su forma, pues sería un triángulo ante una carga aislada en el centro, una forma de trapecio ante dos acciones externas puntuales y un polígono ante cargas aisladas simétricas. Estas formas indican simplemente la geometría necesaria para que se produzcan internamente esfuerzos de tracción que equilibren el sistema. El cable suspendido, debido a su escaso peso propio en relación a la luz y a su flexibilidad, es muy sensible a la succión del viento, las vibraciones y las cargas asimétricas y dinámicas. Por ello, siempre se hace necesaria su estabilización, existiendo varias posibilidades para ello. Una primera posibilidad de estabilización consiste en aumentar el peso propio. Sin embargo, sería difícil estimar a cuánto debería aumentar el peso propio en función de contrarrestar las causas de las deformaciones. Por ejemplo, los cables de alta tensión se diseñan de manera que puedan deformarse y moverse ciertas cantidades, situación que en una edificación es absolutamente inaceptable. Más factible sería, por ejemplo, rigidizar construyendo la forma con un arco invertido rígido, arrastrando con un cable de curvatura opuesta, volvemos acá también, o arrastrando el cable con cables transversales anclados al suelo. Cada una de estas posibles soluciones tiene sus pros y sus contras y deben ser evaluadas a la luz de la propuesta del diseño arquitectónico, como veremos en un ejemplo más adelante. Tal como hemos discutido antes, los sistemas estructurales para grandes luces son generalmente unidireccionales, dispuestos en series lineales, cuyo perfil o sección transversal es una cuestión de diseño importante. En consecuencia, un arreglo de cables en series lineales deben ser estabilizados. Se muestran aquí algunas posibilidades: arrastrando con cables anclados al suelo, dando a los apoyos una forma resistente a la flexión, o por medio de un contrapeso continuo en forma de viga, con sección transversal orientada paralela al cable, que además debe ser complementada con muros en los extremos, en el caso de apoyos verticales, para transmitir los esfuerzos de las vigas al suelo. De estas pocas se pueden dar combinaciones y estabilizar la estructura propuesta, aportando riqueza a su forma. Como primer ejemplo de las posibilidades de los cables suspendidos, tenemos la terminal del Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington, D.C. Es un arreglo lineal de estructuras tensadas que conforman un único espacio para la terminal. Por ello, deben trabajar en conjunto. Los apoyos están diseñados para resistir la flexión producida por el sistema tensado, inclinados hacia afuera, para contrarrestar los empujes hacia adentro de la superficie tensada, y con una sección transversal variable que deja intuir la distribución de momentos flectores en su altura. La geometría de los apoyos es sugerente a la función que están cumpliendo en el conjunto. Son 16 por cada lado, agrupados de dos en dos para sostener por cada lado los tendones de acero encastados en concreto, con diferentes alturas por cada línea de columnas de 20 metros para las ubicadas en el eje exterior, acceso público, y de 12 metros de altura sobre el eje interior de la terminal, que es el acceso a las pistas. La inclinación de las columnas, que semejan árboles, generan un contrapeso a los empujes horizontales hacia dentro de los tendones en las cabeceras de los apoyos, donde además el nivel estructural del suelo ayuda a mantener la posición de las columnas por compresión en su base. La superficie tensada, que cuelga como una hamaca, lo hace desde la cabecera de cada par de columnas sobre los ejes longitudinales del edificio, conformando una superficie tensada que fue la primera en su clase conocida como banda tesa, en concreto pretensado, y cuya geometría de catenaria podemos observar en esta imagen, con los ángulos de arranque en los apoyos y el desarrollo de la curva. La superficie colgante entre las columnas está constituida por juegos de varios arcos rígidos
invertidos de concreto pretensado que trabajan a tracción. Una viga horizontal amarra todos los apoyos longitudinalmente y estabiliza la geometría de la estructura tensada. La manera de conseguir la superficie tensada fue mediante cables que sostenían los paneles prefabricados. Aquí vemos los cables que sostenían los paneles prefabricados y el encofrado con la conforma de la catenaria correspondiente. Dentro del encofrado se presentaron los aceros longitudinales y transversales y luego fue vaciado el concreto. Para el vaciado de concreto, se cargó la estructura colgante con sacos de arena para que alcanzara la catenaria correspondiente con el peso del concreto, y una vez vaciado este, se retiró la carga de deformación, obteniéndose entonces una estructura pretensada. Estos costillares, vaciados in situ, absorben la carga viva y aportan rigidez para resistir los momentos flectores, y por eso se conforma esta sección. Se puede decir que es un sistema combinado de cables a tracción con aceros que colaboran en el equilibrio interno de los esfuerzos, en una sección transversal de concreto armado pretensado. En esta imagen vemos cómo está estructurada la superficie tensada entre cada par de columnas, al lado y lado, en los ejes interno y externo de la terminal, uniendo transversalmente el sistema de suspensión por arcos invertidos, por medio de paneles prefabricados de concreto armado, entre lado y lado. Aquí tenemos el panel. Los paneles prefabricados en concreto armado mostrados en la parte superior izquierda, como lo vemos acá, están dispuestos transversalmente entre cada par de tendones, como lo podemos ver acá en la foto. Y estos van dentro de los arcos invertidos de concreto armado pretensado que podemos ver acá en estas expresiones en la fotografía. Como se puede apreciar, es un sistema tensado donde elementos rígidos, como los arcos invertidos, que contienen los tendones, ayudan a mantener la forma de la superficie de curvatura simple que conforma el cerramiento superior de la terminal. De hecho, se pueden apreciar los sacos de arena dispuestos sobre los arcos invertidos de la izquierda para producir la catenaria con el peso del concreto antes de vaciarlo. Si bien la forma es el resultado de una estructura tensada, es muy importante acotar que la forma del edificio está en mucho gobernada por sus elementos de suspensión. Por ello, algo muy importante lo constituye cómo y sobre qué están apoyados los cables, pues la configuración de la estructura para generar los puntos de suspensión terminará definiendo en mucho la forma arquitectónico-estructural del edificio. En estos 6 ejemplos podemos intuir que al desarrollar series lineales, los resultados para cada uno de ellos tendrán diferentes consecuencias, tanto para el espacio bajo la estructura tensada, como acá, como para el conjunto formado por esta, con las estructuras creadas para los puntos de suspensión. Al pensar en repeticiones lineales hay muchas oportunidades para establecer nuevas formas en función de cómo se producen los puntos de suspensión de los cables y también cómo se relacionan entre ellos, para tener entonces el suficiente arrastramiento y mantener su forma ante un sistema general de cargas. Pero también existen otras posibilidades, al pensar la forma de la superficie tensada en función de las características del espacio que se está cubriendo, no solo en sus dimensiones y demás requerimientos, sino en la configuración que le dará al arquitecto para envolver la composición espacial. En el libro de Engels, Sistema de Estructuras, tenemos una colección suficiente de posibilidades para los sistemas tensados o colgantes que vale la pena revisar para expandir nuestras posibles soluciones a planteamientos de este tipo. Independientemente del sistema o sistemas que utilicemos para desarrollar los puntos de suspensión, puede ocurrir que para lograr una estabilización de una serie debamos incluir cada vez mayor número de cables en direcciones diferentes a los cables principales, donde terminamos tejiendo un sistema bidireccional que al menos para mantener la forma de la estructura tensada se debe producir.
Tal como vemos en esta secuencia de evolución de la forma del cable, aumentaremos el número de cables longitudinales para mejorar la capacidad de resistir cargas de la forma tensada y controlar su deformación ante un sistema de cargas generales, utilizando un cable transversal, como lo vemos acá en la segunda parte de la imagen. Esta multiplicidad de elementos de estabilización finalmente convierte la estructura, si multiplicamos los transversales, en un sistema bidireccional de elementos tensados, con cables de curvaturas normales y opuestas, cuya forma se mantiene en tu sistema general de cargas. La evolución final es un sistema entretejido de cables que bien puede ser interpretado como una membrana, y de hecho, funciona como tal. Esta es una manera muy sencilla de entender el comportamiento de las membranas. Imaginar una red de cables en dos direcciones, donde cada una de las direcciones de los cables juega un papel estabilizador del sistema tensado. En este caso estudiamos la evolución de un sistema de cables anclados al suelo soportados en un mástil, a manera de tienda cónica, que al combinar con un número creciente de anillos de tracción colocados a diferentes alturas, cambian la forma y el comportamiento del sistema, que a la final tiene capacidad de resistir tracciones en dos direcciones conformándose una membrana. A pesar que materialmente pueden ser diferentes las membranas de las redes o mallas de cables, su comportamiento es similar. Aunque es sencillo determinar el comportamiento de las membranas, lo difícil es conocer la forma que tomará una membrana al ser tensada, porque no solo depende de los puntos de suspensión, sino también de los puntos de anclaje. Generalmente se asocia el sistema de membranas con el uso de mástiles como puntos altos de suspensión y anclajes que irán al suelo. La simplicidad del sistema radica en que los mástiles son rígidos y las membranas no lo son, concluyendo sin equivocarse que los primeros trabajan a compresión y las segundas a tracción. Podemos pensar en los puntos de suspensión como puntos o líneas, como en los casos que vemos en esta imagen, donde una de ellas utiliza un arco como punto de suspensión, que naturalmente trabajará a compresión. Engels categoriza estos sistemas como sistemas de construcción directos para puntos altos, debido a que los elementos rígidos, en contacto directo con las membranas, dan la forma a la estructura tensada. También podría ser que utilizáramos, por ejemplo, cables para dar sustento a los puntos altos, y en este caso los denomina Engels sistemas de construcción indirectos para puntos altos. Pues en estos casos son los cables los que soportan las membranas. Claro está, siempre utilizando los elementos rígidos para lograr esos puntos de suspensión, intermediando por vía de cables para producir la forma de la estructura tensada. Es notable cómo se pueden lograr formas muy interesantes de una u otra manera. Sin embargo, como ya dijimos, la parte difícil está en desarrollar la forma que tomará la membrana al ser suspendida y tensada. Normalmente, se recurre a modelos de escala o a software especializado para este propósito. A continuación, veremos algunos ejemplos de membranas en edificios. El andén para la estación de metro Union en Denver, de Skidmore, Owens y Merrill, con asesoría, fabricación y montaje de membranas de Sturtuflex es nuestro primer ejemplo. La membrana es una malla de fibra de vidrio cubierta de teflón, se denomina por las siglas PTFE, con durabilidad garantizada para climas extremos. Está tensada sobre una serie de arcos entramados que le dan la forma, teniendo la estructura de soporte y la membrana el mismo color. Es notable que la sección transversal de la membrana representa una dimensión mucho menor que cualquier elemento estructural del conjunto. Recordemos que se trata de una superficie ténsil, por lo que es la superficie y la forma que toma al ser tensada lo que verdaderamente importa en el caso de las membranas. The Cloud, o la nube, en Auckland, Nueva Zelanda, diseñado por el estudio Hasmax, tuvo como asesor para las membranas a la compañía Sturtuflex. Se trata de un diseño de espacio multifuncional y de exposiciones temporal que se instala en el muelle de la Reina del puerto de Auckland.
Con 183 metros de longitud es capaz de albergar hasta 6.000 personas. La estructura la componen una serie de cerchas curvas prefabricadas, todas iguales, que se pueden estructurar en diferentes disposiciones de altura e inclinación y cerradas por la membrana para envolver el espacio. La Biblioteca Nacional Rey Fahad en Riad, Arabia Saudita, es un diseño de la oficina Gerber Architects. La membrana fue fabricada y montada por Cefar, una compañía especializada. En este caso se trata de una envolvente de sombras para las fachadas del edificio, que sigue los patrones arquitectónicos tradicionales del Medio Oriente y los une con la tecnología más avanzada. El edificio es un cumboide que envuelve el antiguo edificio del Archivo Nacional que vemos acá en esta planta, cuya planta es una planta en cruz, para protegerlo completamente. Su estructura es de acero y sobre las fachadas se articula con un ensamado de acero que sostiene los cables y las membranas, que han sido arregladas en función de la incidencia solar para filtrar hasta un 90% de la luz solar directa. El Millennium Dome, rediseñado como O2 Arena, está en Londres, el Reino Unido. Los arquitectos originales, Richard Rogers y Mike Davis, diseñaron este edificio como un gigantesco espacio para desarrollar exposiciones en la península de Greenwich. Es uno de los edificios que alberga mayor espacio techado en el mundo, cubriendo un círculo de 365 metros de diámetro y 100.000 metros cuadrados de espacio cubierto. Su estructura está compuesta por 12 mástiles de 100 metros de altura, en arreglo circular en planta que relaciona las 12 horas del reloj y los 12 meses del año. Recordemos que es el lugar de referencia para el meridiano de hora cero a nivel global. Estos mástiles sostienen unos haces de cables que sostienen a su vez la membrana en su posición y con su forma. La membrana es de fibra de vidrio recubierta en teflón, nuevamente la PTFE. Debemos recordar que lo más importante para nosotros como diseñadores es cómo controlar lo que hacemos, de manera que sea de utilidad en nuestras propuestas, por lo que necesitamos, primero, dimensiones generales del artefacto y, si es posible, las dimensiones de sus miembros principales. En el caso de cables, así como también en membranas, la sección transversal de los elementos tensados es muy pequeña en relación al tamaño del espacio que será envuelto o cubierto, por lo cual su decisión no influye en la forma final que tendrá la estructura tensada, que sí está determinada por el tipo y ubicación de los puntos o líneas de suspensión y de los elementos que los constituyen. Estos diagramas son útiles para conseguir una forma adecuada a los cables colgantes o series de ellos, y por ello están expresados en función de la relación proporcional entre la luz a salvar y la flecha de la catenaria que constituirá su forma tensada. Este gráfico tiene idéntica utilidad que el diagrama anterior, siendo algo más variable en cuanto a las posibles dimensiones de las formas, que nos da rangos de entrada para ajustar la forma según los requerimientos del plan arquitectónico. Por ejemplo, estamos trabajando con una luz de unos 100 metros. Tenemos aquí como punto de entrada, el límite inferior sería unos 7 metros de flecha y el límite superior serían unos 11 metros de flecha. De manera que tenemos todo este rango para nosotros ajustar la primera forma que podamos diseñar. Hemos visto en esta exposición los mecanismos generales de cables y membranas, con ejemplos y algunas precisiones sobre las formas que se pueden lograr. Asimismo, los invito a leer el material que ha sido facilitado en este curso para lograr dominar y operar un proceso de diseño estructural que siempre va a ayudar en nuestros proyectos arquitectónicos. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos muy pronto.